Bueno, buenos días. Este es el grupo de metodología de la investigación, el cual está conformado por Christopher Delgado, Luis Batista, el que les habla, y Federico Esteves. En este grupo vamos a abarcar lo que es los instrumentos de investigación. Nos vamos a enfocar en la importancia de seleccionar de acuerdo al problema, las interrogantes, los objetivos e hipótesis. Los instrumentos de investigación. La importancia de seleccionar los instrumentos de investigación en el problema. Los instrumentos de investigación son fundamentales para resolver un problema o comprobar una hipótesis. En toda investigación es necesaria la recopilación de datos utilizando diferentes técnicas. Cada una de las técnicas permiten recopilar información de diferente tipo. Por eso es importante conocer sus características y tener claro los objetivos para elegir aquellas que permitan obtener información apropiada. Los instrumentos son recursos que utiliza el investigador para registrar información de datos o recolectar información. Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos enfocados en recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre el cual es investigado. Dentro de las técnicas podemos encontrar la clasificación de las técnicas de investigación, en el cual encontramos la observación, la encuesta y la entrevista. Según citas de diversos autores, Bunge, la observación dice que la observación es un procedimiento científico, se caracteriza por ser intencionada, ilustrada, selectiva e interpretativa. Según Hurtado, un cuestionario es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática particular sobre el cual el investigador desea obtener información. Kahn y Kanner utilizan el término entrevista para referirse a un patrón especializado de interacción verbal. Y por último, la Torre, un instrumento de formación que desarrolla la observación y la autoobservación, recogiendo observaciones de diferente índole. Entonces, vamos a pasar a hablar de sus interrogantes con mi siguiente compañero. ¿Ya? Voy a estar hablando sobre la entrevista como instrumento de investigación. Numerosos interrogantes llegan a la mente cuando pensamos en el concepto de entrevista. ¿Qué es una entrevista? ¿Cuáles son sus modalidades? ¿Para qué sirve la entrevista en el mundo de hoy? La entrevista como estrategia técnica de investigación tiene numerosas ventajas para el trabajo educativo, social, cultural y científico. Este procedimiento es altamente valioso y útil para recabar informaciones actualizadas que probablemente no están disponibles en las publicaciones escritas. Se podrá definir que la entrevista consiste en obtener de información oral de parte de una persona entrevistado, lograda por el entrevistador directamente en una situación de cara a cara. A veces la información no se transmite en un solo sentido, sino en ambos. Por lo tanto, una entrevista es una conversación entre el investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener información exigida por los objetivos especificados en un estudio. A través de ella, el investigador puede explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información que necesita. Si hay interpretación errónea de las preguntas, permite aclararla, asegurando una mejor respuesta. El cuestionario como instrumento de investigación. Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confeccionan para obtener información con algún objeto en concreto. Existen numerosos estilos y formatos de cuestionario, de acuerdo a la finalidad especificada de cada uno, y se realiza de forma escrita, mediante un instrumento o formato en papel. Ok, ¿qué tipos de preguntas pueden haber? Hay dos tipos de preguntas, que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entre las preguntas abiertas o de desarrollo, solo contiene una pregunta y no establece previamente ningún tipo de respuesta. Preguntas cerradas son aquellas que contienen
opciones de respuesta previamente delimitadas. Diferencia entre las preguntas abiertas y preguntas cerradas. Entre las preguntas abiertas, el individuo organiza y expresa su respuesta con sus mismas palabras. Son más cortas, con menos confiabilidad y validez. El individuo invierte la mayor parte del tiempo pensando y escribiendo. La calidad depende en gran medida de la habilidad del examinador. Son relativamente más fáciles de elaborar, pero más difíciles de tabular. La tabulación de las respuestas varía de acuerdo al corrector. Está más expuesta a la manipulación del examinador. Entre las preguntas cerradas, el individuo elige la respuesta entre varias alternativas. Son más largas, objetivas y válidas, confiables. El individuo invierte la mayor parte del tiempo leyendo y pensando. La calidad depende de la compensación de quien la elabora. Son más difíciles de elaborar, pero más fáciles de tabular. La tabulación de la respuesta es más precisa e independiente del corrector. Está más expuesta a la adivinación. Hasta aquí mi parte. Técnicas e instrumentos de investigación. La manera tradicional de investigar científicamente es aquella en la cual un grupo capacitado, el sujeto de la investigación, aborda un aspecto de la realidad, el objeto de la investigación, ya sea para comprobar experimentalmente una hipótesis, la cual es una investigación experimental, o para describirla, una investigación descriptiva, o para explorarla, una investigación exploratoria. Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen las técnicas y los instrumentos que se emplearán en dicha investigación. Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse consecuentemente. Esto ocasiona pérdidas de tiempo. Hipótesis de investigación. Es una idea que puede ser verdadera o no, basada en información previa. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar por qué se producen. Normalmente se plantean primero las razones claras por las que uno cree que algo es posible, y finalmente se pone en conclusión para proceder con la investigación. Es a partir de esta que se establecen los métodos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo la investigación y sus objetivos. Objetivos de la investigación. Un objetivo de investigación es el fin o meta que se pretende alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. También indica el propósito por el que se realiza una investigación. Este tipo de objetivos se centran en un área de conocimiento específica y van enfocados a ampliar de alguna forma el conocimiento sobre una materia. El objetivo de una investigación determina e influye en los demás elementos de una investigación, como el marco teórico o la metodología. Los objetivos de investigación se suelen redactar partiendo del verbo infinitivo y suelen ser claros, alcanzables y pertinentes. Están planteados a partir de un problema o una hipótesis. Ejemplos de instrumentos para cumplir objetivos. Esa es la guía de observación, la cual consiste en listar una serie de eventos, procesos, hechos o situaciones para ser observados, su ocurrencia, o sea, hablando de la frecuencia, sus características, y se asocia generalmente con las interrogantes o objetivos específicos del estudio. Por ejemplo, identificar los mecanismos de acceso a las instalaciones de una empresa. Otro ejemplo de un instrumento para cumplir un objetivo de investigación, que son objetivos específicos, está la lista de cotejo o la lista de chequeo. Es un tipo de instrumento en el cual se indica o no la presencia de un aspecto, rasgo, conducta o situación a ser observada. Su estructura debe especificar los aspectos o conductas, hechos que se pretenden observar y la presencia o no de estas. Ejemplo de uso. El profesor promueve la participación en clase. Siempre, casi siempre, algunas veces, nunca. Eso sería en el caso de una encuesta. Importancia de los objetivos. La importancia de los objetivos de la investigación reside entonces en el hecho de que permitirá que nos ordenemos mejor para saber cómo trabajar o actuar, qué cosas o cuáles resultados buscar, recordando siempre
que estos se plantean a partir de la hipótesis.